Bien, pues vamos a tratar de este brindar algunas orientaciones para lo que vendría siendo el encuadre de la construcción del documento, lo que es el portafolio de trayectoria formativa, de cómo vamos a armar este documento una vez que seleccionamos las 5 integradoras. Algunos detalles quizás nos escapen, no es como en una sesión es en donde estamos todos, ¿no? Que ustedes también de pronto lanzan alguna pregunta, alguna interrogante y a partir de ahí pues vamos aclarando algunas dudas, algunos detalles. Entonces, algo de lo que platicamos la semana pasada, quizá aquí pues se nos escape, ¿no? Porque no tenemos ese feedback, esa retroalimentación cuando están ustedes para ir armando y construyendo esto de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro cronograma que elaboramos, ya pasamos estas 3 semanas de revisión y dictaminación. Todavía no les envío los dictámenes, estamos trabajando en eso. Pero ustedes ya tienen las 5 integradoras en estas 3 semanas. Ya en el video anterior, en la sesión anterior, ya esas 3 semanas, hace un mes, pues hablamos de cómo seleccionarlas, cómo vincularlas con alguna problemática y bueno, qué características habría de tener esta problemática que debimos haber seleccionado al inicio de la licenciatura. Ustedes mencionaban que algunos sí tenían alguna por ahí ya preseleccionada, pero bueno, no se fue trabajando a lo largo de la licenciatura en ella. Bien, entonces ya miramos las pautas, ¿no? Puede ser una problemática, que tenga que ver con algún contenido específico que sería un tanto más difícil de vincular con las integradoras de los diferentes módulos, o una que tenga que ver con la práctica. Por ejemplo, decía yo planeación, pues prácticamente cualquier asignatura, cualquier módulo, cualquier área que hubiéramos trabajado en los módulos, pues nos va a ser útil para abonarle a esa problemática. Y como esas, pues hay otras tantas, ¿no? Que tienen que ver con la práctica, con la didáctica, con lo pedagógico, y también había mucho que cortar en el área de convivencia, de valores, etcétera, ¿no? Por ahí llevaron ustedes bastantes módulos de esa área y hay mucho que abonarle a eso, seleccionar alguna problemática de convivencia, etcétera, ¿no? Eso ya lo platicamos mucho, y ya, pues ustedes ya tienen las 5 integradoras, ya la mayoría, ya todos, ya mencionaron que ya tienen las integradoras, ya me las enviaron, de hecho, casi todos, ¿no? Bueno, no voy a poner los nombres. Entonces, pues pasamos a esta parte, la parte del encuadre del proyecto, que le llamo yo encuadre, a hacer un plan, un pequeño plan de los elementos que va a incluir nuestro proyecto ya, de acuerdo a la estructura que va a tener y que se nos está indicando por acá en este documento, ¿no? Entonces, pues portafolio de trayectoria formativa se trata de un ejercicio de reflexión. Vamos a reflexionar sobre cómo se ha resignificado, se ha transformado nuestra práctica, de qué manera ocurrió esa transformación, ese nuevo significado, y cómo se están llevando algunos elementos de los diferentes módulos, que es lo que le decía, las integradoras por lo regular terminaban en la aplicación de conocimiento, en ir al campo y aplicar y observar y reflexionar sobre lo que habíamos aprendido. Entonces, cómo se está llevando al ejercicio profesional el conocimiento que ustedes construyeron acá. Y va a tener, a grosso modo, este índice, ¿no? Una presentación, una articulación de evidencias y una reflexión final. Ahorita lo vamos a ver alguno por uno. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es identificar algunos elementos que pudiéramos, puntear algunos elementos que pudiéramos incluir en cada uno de estos apartados. Esa es la parte que nos interesa. Ya tenemos las evidencias, las integradoras. Ahora lo que tenemos que hacer es pues venir aquí y hacer un plan antes de escribir. Pues siempre es conveniente elaborar un plan, puntear algunas ideas para que nuestro texto sea coherente y se aborde de manera pues de manera correcta, ¿no? Que no seamos recurrentes, que estemos regresando a las mismas ideas, etcétera. Pues es pertinente puntearlo, delimitarlo primero. Entonces, habría una presentación. Aquí en la presentación, pues va a haber también una semblanza personal y se va a presentar la problemática. Posteriormente, en la articulación de evidencias, pues vamos a hablar de las 5 evidencias originales y las vamos a articular, que yo les mencionaba, ahorita les voy a mencionar. Vamos a revisar un pequeño esquema de cómo, en qué consiste esta articulación, para que no generalicemos, que no digamos, por ejemplo, hemos leído por ahí unos textos que dice pues que
implementación de la actividad integradora fue muy productiva, que asistieron padres de familia y que les gustó mucho y que a los niños les gustó mucho y todos participaron y están todos muy contentos. Perfecto. Qué bien. Pero no nos describe, no nos describe cómo le está abonando a la problemática, cómo se ha resignificado su práctica docente, en fin, otros elementos que tienen que considerarse, ¿no?, para articular la evidencia, ¿no? Y no solamente mencionarlo de manera general, porque corremos un riesgo muy bien garantizado de que al final en la reflexión general nuestras conclusiones también van a ser generalizadas. Pues en general mi práctica docente se transformó, ahora es más bonita, más útil, etcétera, pero no tengo elementos puntuales para definir cómo fue esa resignificación, esa transformación y cómo estoy llevando a la práctica lo construido en los diferentes módulos y lo constatado en las integradoras. Para eso es la evidencia, para eso lo vamos a articular, para constatar que realmente pues estoy llevando al campo lo que aprendí, que estoy transformando mi práctica. Entonces, al final, esta parte que nos interesa mucho de la reflexión final es un texto muy breve, que lo vamos a ver. En este texto ustedes van a reflexionar sobre cómo la propia selección de las 5 integradoras, la propia selección, no es solamente haberlas realizado a través de la licenciatura y haberlas llevado al campo, sino el proceso de seleccionarlas, etcétera, y la organización de este mismo portafolio. Están hablando todavía del texto que están construyendo, o sea, a ese nivel llegamos. Estamos hablando todavía, podemos mencionar de cómo en la construcción de este apartado, de la articulación, de la misma reflexión y el análisis que están presentando, le ha permitido a cada uno de ustedes pues visualizar de manera más amplia su proceso de formación. Es decir, su proceso de formación no termina todavía. Sí, estamos en la construcción de su producto final, pero aún así su proceso de formación está todavía en marcha. Y esta construcción de este documento, esta reflexión, pues les permite a ustedes visualizar de manera muy amplia su propio proceso de formación. También van a hacer en esta reflexión final una valoración con respecto a los contenidos de la licenciatura. Pueden valorar los módulos, pueden valorar la selección que hicieron de esos módulos para trabajar, hacer una valoración yo les decía que los asesores no personalicen, sino que hagan una valoración en términos generales de la organización que tiene con la plataforma, con los asesores, etcétera. No, es muy breve, no hay espacio para centrarnos mucho en algunos aspectos. Entonces habría que valorar la licenciatura en relación a la generación de procesos innovadores en su práctica profesional. A eso es lo que me refería, ¿no? Que no nos centremos de manera personal en un módulo, en un asesor, sino a cómo a través de la plataforma y de la interacción asincrónica con sus asesores y con el tutor, con sus mismos compañeros y la puesta en práctica de lo que ahí venían construyendo, pues ha generado procesos innovadores para su práctica profesional. Han estado ustedes transformando, innovando en el campo. Esa es la reflexión que habría que hacer. Sí, entonces yo les decía, en aquel momento construimos esta pequeña idea que tenemos acá, que es como un encuadre del proyecto. Es decir, yo a título personal, pues voy a escribir mi proyecto de titulación. Ya tengo mis 5 integradoras. Bueno, lo que voy a hacer antes de empezar a escribir es pues hacer un pequeño encuadre, un guión aquí de qué quiero escribir. Y estos son los apartados que tiene en términos generales el documento. Hay una semblanza personal y profesional, que están en amarillo, son los apartados. Describimos la problemática articuladora, es el 1.2. Articulamos la evidencia y por último hacemos una reflexión final. ¿Sí? Estos 4 apartaditos son los que nos interesan mucho. Entonces, pues vamos a ver qué hago antes de empezar. Pues hago un pequeño plan. Aquí lo primero que tengo que hacer es, ustedes primero anoten estos 4 puntitos. 1.1, semblanza profesional y profesional. Personal y profesional. 1.2, problema articulador. 1.3, articulación de evidencias. Y al final, la reflexión final. ¿Sí? Lo hacemos así y entonces sí empezamos a describir qué elementos puedo describir, qué elementos puede contener cada uno de estos apartados. Lo voy a hacer en varias,
Lo puedo hacer en varias fases. Yo les decía que empezaran a hacer su encuadre, lo dejaran, otro día regresaran a él y lo leyeran y seguramente se les van a ocurrir, no porque sea ocurrencia, me refiero a que vendrán a su memoria algunos otros elementos, algunos otros aspectos que caben en cada uno de los apartados. Entonces, en la semblanza personal y profesional, pues hay que escribir, describirse. Yo soy, no recuerdo si viene el nombre, puedo poner el nombre, tengo tal edad, nací en tal fecha, soy originario de este lugar. Es una semblanza personal. Sí, viví tantos años en esta comunidad rural o en esta ciudad o en otro estado, ustedes se describen, ¿no? Pero es de muy particular interés, esa semblanza personal quizá les lleve alrededor de una cuartilla, un poco menos, describirse desde dónde nacieron, dónde han vivido, etcétera, ¿no? Pero lo que es de particular interés es lo que tiene que ver con la formación y esto lo pueden ir intercalando en esa semblanza que están haciendo. Hay que describir dónde cursaron y cómo cursaron su preescolar, por ejemplo. Sí, porque esto es relevante en la idea de que mucho de lo que hacemos, pues tendemos a reproducir, ¿no? Lo que consideramos práctica docente, ¿no? Y esto lo vivimos nosotros en nuestra etapa como estudiantes, desde preescolar hasta la formación profesional. Sí, entonces les decía yo, esto es relevante porque de pronto para algunos puede ser muy diferente la formación. Algunos podemos decir que no fuimos al preescolar, pues no existía el preescolar, había una escuela de párvulos, les decía, que era atendida por las jóvenes adolescentes de la comunidad y se turnaban pues para hacer manualidades con los niños, etcétera, pero no tenían ellas una formación académica, pedagógica que les permitiera incidir en ciertas áreas del conocimiento o de desarrollo del infante. Entonces eso es relevante comparado con otras personas, otros docentes que sí cursaron su preescolar, en donde quizá algunos, por ahí mencionaba alguien, yo casi aprendí a leer o aprendí a leer en el preescolar. Entonces eso va marcándonos y va haciendo la diferencia. Bien, entonces definen ustedes, describen cómo cursaron su preescolar. Pues yo cursé en la modalidad de CONAFE, en una comunidad rural. Quizá la maestra era egresada de secundaria y prestaba ahí su servicio en CONAFE. Pues éramos 3 o 4 niños nada más y desde esa edad a mí me gustaba ya jugar a que era el maestro, a que era la maestra. Es decir, cómo su propia formación ha incidido, ha influido en su profesión, en su vocación, en su decisión de dedicarse a la docencia. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los niveles. Primaria, estudié en una primaria urbana, era multigrado a pesar de ser urbana. Regularmente, como era multigrado, había un solo maestro y uno de los alumnos de sexto grado pues hacía de monitor y atendía a los alumnos de primero, de segundo, etcétera. Y esto lo pueden intercalando con la semblanza personal, ¿sí? Cursé el preescolar en la comunidad del Valle, después mi familia se trasladó a vivir a Guasave y ahí cursé mi primaria en una colonia, a pesar de ser urbana era multigrado, etcétera. De ahí nos vinimos ya a Guamúchil y aquí cursé mi secundaria. Se van intercalando su semblanza personal con su formación académica. Bueno, pues aquí yo anoté como ejemplos nada más, ¿no? Pues que puede ser que estoy ejemplificando una persona ficticia, ¿no? Que cursó en una secundaria técnica, que ahí aprendió un oficio que al que quizá también se dedica actualmente, que tuvo dificultades en el área de matemáticas, que ofrecía apoyo a niños y niñas de primaria, a pesar de que tenía dificultades en matemáticas, ya tenía ese interés. Fíjese cómo de estos 1, 2, 3, 4 puntitos, pues sale bastante texto, ¿no? Tanto como quisiéramos engordar el sujeto y el predicado, dice el de las estrategias. Entonces, aquí ya pueden ustedes empezar a rescatar. O sea, nos mudamos a la ciudad de Guamúchil. En el año X ingresé a la escuela secundaria técnica número 33. Ahí elegí el taller de costura, de mecanografía, elegí el taller de mecánica automotriz. Hasta la fecha trabajé bastantes años en ese oficio y actualmente todavía me dedico a la mecánica, todavía me dedico a la costura, sea por hobby, sea por negocio, etcétera, ¿no?
Hacia el final del tercer grado tuve dificultades con el área de matemáticas, quizá por esta y esta razón, etcétera. A pesar de ello, yo ofrecía apoyo a niños de primaria que tenían dificultades con sus tareas, porque seguía intentando este, eh, con ese apartado, ¿no? de la vocación, de la docencia, etcétera, van vinculando esa parte, aunque no es requisito ni incluir ni una cosa ni otra. Bien, y pues así de esa manera terminan con su formación profesional, lugar y área del conocimiento. Quizá alguno de ustedes ya tiene alguna licenciatura más, creo que por ahí hay varios, ¿no? que pueden decir que ya tienen otra licenciatura, pues van a mencionar cómo fue que eligieron aquella, dónde estudiaron, en qué año, por qué se decidieron por estudiar entonces la licenciatura en educación, en dónde están laborando actualmente, por qué se deciden por esta. Hay que hacer una descripción, una historia laboral, diferente a la docencia, o en la docencia también, un historial laboral. En la docencia, yo inicié en CONAFE, tengo 30, 35 años, pero inicié a los 15, a los 16 en CONAFE, y desde entonces he estado dedicándome a esto en colegios particulares, como maestro de apoyo, etcétera, ¿no? Hay muchísimos maestros que tuvimos esta historia, tuvimos esta historia de iniciar por ahí y seguir en este camino. Y esa va a ser la semblanza personal y profesional. No se limiten, yo les decía que quizá entre 3 o 4 cuartillas, pero ustedes escriban todo lo que tengan que escribir y después veremos si habría que hacer un recorte o una ampliación. Pero primero hay que hacer nuestro plan. Seguramente ustedes van a encontrar muchos más elementos aquí porque es su propia historia de vida, ¿no? Yo aquí estoy citando un ejemplo nada más. No es un ejemplo, no es mi caso, ¿no? Se me ocurrió así de pronto para ir ejemplificando, pero cuando uno lo hace con su propia persona, pues hay muchas cosas más que escribir aquí, ¿no? Bien, esto no tiene una conclusión, no hay que concluir nada aquí, simplemente hacer la semblanza. Hago la semblanza y listo. Y ahí pasamos al problema articulador. Aquí algunos de ustedes tienen seleccionado algún problema. Su problema tiene que ver con la planeación, tiene que ver con un problema de convivencia, tiene que ver con un problema de discriminación, tiene que ver con un problema, bueno, no sé, ustedes ya tienen, algunos por ahí decían que hablaban de algún contenido específico y en un grado, bueno, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí ya no recuerdo por qué incluimos este elemento. Les digo que de repente, como no estábamos todos juntos y aquí me mencionaban algo ustedes y una pregunta, iban surgiendo algunas cositas. Pero vamos a describir aquí en términos breves nuestra formación como docente, cuál ha sido nuestra formación como docente, nuestra propia experiencia y formación docente y la normatividad. Les decía que vamos a describir la problemática. Vamos a describir la problemática, cómo la identificamos desde nuestro proceso de formación docente. ¿Sí? Vamos a describir esa problemática también, cómo la identificamos, cómo la observamos desde nuestra propia experiencia empírica. Tratar de describir esa problemática y también vamos a ubicar esa problemática en lo normativo, es decir, en el plan, algún enfoque, algún área, en el programa, etcétera. Es decir, los contenidos que tienen que ver, los aprendizajes esperados que tienen que ver con esta problemática que estoy identificando se encuentran en el programa de español, de lenguaje, de matemáticas, de ciencias. Si fuera del 2011 todavía, podemos ubicarla en algún bloque, etcétera, ¿no? Y si no, pues podemos ubicarla dentro de un campo, de un área dentro de la asignatura, ubicar ahí donde se encuentra, incluso delimitar algunos aprendizajes esperados sobre los cuales quisiéramos incidir. ¿Sí? Y si fuera algo que tiene que ver, por ejemplo, con la planeación, pues ubicarla en los enfoques del programa, de las diferentes áreas del programa, ¿no? Y así estaríamos prácticamente delimitando nuestro problema articulador, quizá con algún ejemplo que les voy a enviar o lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, pues les quede más claro. Veremos si podemos compartir algunos extractos de esos ejemplos para que pudiera quedarnos más claro
esta problemática, aunque en realidad algunos ejemplos que vimos, pues no a juicio propio no describía, ¿no? De manera puntual, de manera clara cuál era la problemática y por qué se seleccionó y cómo se seleccionó. ¿Sí? Bien, entonces una vez que tenemos ya definida nuestra problemática, que esto creo que no va a ser problema porque, pues si no mal recuerdo, prácticamente todos ya estaban, ya tenían definido aquí cuál era el problema que querían abordar. Nos iríamos a la articulación de las evidencias. Entonces esa articulación, porque les decía, no es necesario, aunque fuera pertinente, quizá hubiera sido ideal que también las integradoras se relacionaran entre sí, ¿no? Y que fueran coherentes entre sí con la problemática, pero eso no es necesario. Lo que hay que hacer es buscar cómo articulamos el ejercicio que realizamos de la integradora, toda la parte conceptual y metodológica y los resultados que tuvimos en la aplicación de la actividad de la integradora, si fuese de ese tipo, con nuestro problema y con nuestro proceso de formación y de experiencia docente. Estos tres elementos tendríamos que estar mencionando en cada integradora. Tomo la integradora 1 y describo de cuál era, de qué módulo es, qué problemática o qué contenidos estábamos abordando en esa integradora, regularmente de la 4, del bloque 4, qué se planteó para llevar al aula, para llevar al campo, ¿sí? Y cómo eso que realicé en el campo, me permitió afianzar algunos de los conocimientos que estuve viendo en el módulo y por lo tanto me permitió ir abonándole más a la solución de este problema, ¿no? Sí, hablamos de que no es algo que se va a concretar, pero que pudiéramos ir recuperando algunos elementos que nos permitan, ¿no?, afrontar de manera más pertinente este problema del que estamos hablando aquí. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de planeación, pues quizá aquí en un módulo yo miré, por ejemplo, las teorías de enseñanza-aprendizaje y a partir de ahí creo que se realizó un ejercicio de práctica, de observación, de experimentación con algunos de los modelos. Bueno, entonces ahí construí algo. ¿Sí? Y voy mencionando en cada integradora estos tres elementos. ¿Sí? ¿Qué llevé allá al campo? ¿De qué se trataba la integradora? ¿Cuál era su contenido? Si la llevé al campo, bueno, entonces si la llevé al campo, ¿cómo le abonó a la solución del problema, al abordaje del problema? ¿Y qué me permitió construir en mi práctica docente? Estas tres cositas tendría que ir teniendo cada articulado. Lo haríamos con cada una. 1, 2, 3, 4, 5 y viviríamos el mismo proceso. Y estaríamos articulando ese trabajo con el problema y con cómo se transformó mi práctica. Entonces, si se fijan, aquí ya ahí tendríamos elementos para la reflexión final, porque ya en la reflexión final voy a poder decir muy, muy claro, más allá de que todos asistieron y que estábamos muy contentos, voy a poder decir cómo estuve interviniendo en el problema o cómo soy capaz ahora como docente de intervenir de manera más eficiente en el problema con un sustento teórico y con bases metodológicas sólidas y cómo entonces eso ha dado un nuevo significado a mi práctica, cómo mi práctica se ha transformado a partir de que yo instrumenté esto que el asesor y la plataforma y la licenciatura me facilitaron. Ya tengo elementos para concluir, ¿sí? Mucho más allá de lo general que pudiera describir de la integradora. Entonces, espero que nos esté quedando claro, ¿no?, cómo esta triangulación de estos elementos me va a permitir a mí hacer un análisis muy, muy puntual sobre cómo mi práctica docente, mi experiencia se está transformando y se está resignificando. ¿Sí? Si solo describo la integradora y no hablo del problema, pues no tengo elementos para contrastar y entonces de poder decir cómo se está transformando mi práctica, que es lo que sucede en algunos de los casos que pueden revisar por ahí. Entonces,
Aquí, por ejemplo, ya dijimos, bueno, vamos a ver algún ejemplo, la integradora 1, y pues se trata de describir la integradora, de qué se trataba, de qué módulo era, qué contenido se estaba planteando, cuál era el propósito, bueno, cualquier elemento que tenga que ver con el diseño, con lo que nos permitió construir la integradora y aplicarla, la describo de manera muy breve. Describo la experiencia de aplicación, estuve ahí en el aula, diseñé un plan, llevé algunos materiales, tengo 11 niños, tengo 10, tengo 15, tengo 4, invité a un padre de familia, este, eh, inició de esta manera, es muy breve, ¿no? No nos va a llevar mucho espacio, esto es muy breve, no se trata de hacer un producto acabado de esto, ¿no? Sino de escribirlo de manera muy breve. Y luego describo cómo impactó en mi práctica docente, o al revés, cómo impactó en la solución del problema enunciado y luego cómo impactó en mi práctica docente. ¿Sí? A ver, a partir de la experiencia de aplicación de este ejercicio con esta integradora en esta área, pues el problema, puedo identificar, ¿no? Algunas áreas, algunos elementos del problema sobre los cuales puedo incidir. En el caso de la planeación, pues sería muy claro. O sea, hay que vincular el área, la teoría, la metodología que vieron con su problema, que sería la planeación, y obviamente ahí es muy obvio, ¿no? El impacto que puede tener en la solución del problema, ¿no? Y finalmente, cómo impacta en su práctica docente. Cómo ahora se ha transformado, cómo se ha resignificado, cómo afrontan ustedes este problema y sus derivados a partir de haber vivido este proceso con el módulo y con la integradora. ¿Sí? En el supuesto de que si esto no se hubiera vivido, pues su práctica seguiría teniendo algunas dificultades y por tanto este problema seguiría presentando, ¿no? Entonces, una vez aplicado esto, tiene que haber una transformación, una resignificación acá en la práctica docente. Y eso es lo que habría que ir haciendo en cada una de las integradoras. Eh, de pronto a alguien de fuera se le dificulta, ¿no? Porque yo desconozco cómo están algunas de las integradoras estructuradas, o no recuerdo, ¿no? Porque las vive uno pues desde fuera, ¿no? Hay alguna orientación con respecto a alguna teoría, algún texto, alguna idea, algún concepto o alguna metodología, algún deslinde de algún tipo, pero nada más en sí, toda la estructura de la integradora y su propósito, etcétera, pues no lo vive uno porque tampoco es el asesor, ¿no? Es el tutor, entonces sí se nos dificulta. Lo mismo les decía, pasaba al momento de leer las integradoras y de tratar de evaluarlas con la rúbrica. Pues, hay algunos módulos que incluso no viví con ustedes y que está costando un poco de trabajo. Pero bueno, ustedes que lo hicieron y que lo vivieron, tendrán menos dificultades para describir cómo les fue en ese proceso de formación con la integradora. Hacer esa valoración, esa reflexión, en que es el apartado de la articulación de evidencias. Entonces habría que hacer eso con cada una de las 5 articuladoras. Este apartado igual no lleva una conclusión, no tienen que decir al finalizar, concluir o aventurar alguna idea, sino que simplemente terminan la descripción, el análisis de la integradora 5 y así lo dejan, ¿no? Y pasamos al apartado de la reflexión final. En este apartado, pues tienen que hablar ustedes, como lo vimos acá, que va a contener lo que vimos acá en esta parte de que es la reflexión final. Pues va a tener van a reflexionar sobre la misma selección de estas evidencias, sobre la misma organización del portafolio y van a reflexionar sobre el análisis presentado. ¿Cuál? Todo que está de aquí hacia arriba, incluso de este mismo, de aquí hacia arriba, ustedes van a reflexionar sobre este análisis, sobre que están haciendo aquí, particularmente del impacto en su práctica docente, de la solución del problema anunciado. Van a reflexionar sobre esta articulación de estos elementos, van a reflexionar sobre su problema articulador y cómo desde su experiencia y su proceso de formación docente han identificado este problema, ¿no? Su pertinencia, su relevancia. Van a reflexionar sobre semblanza que hicieron aquí, y cómo una concepción que tenían con respecto a la práctica docente se ha venido transformando también. Entonces hay que reflexionar ese ejercicio de reflexión que está aquí, que vamos a hacer aquí,
pues es de aquí hacia arriba, de todo el proceso, ¿no? De todo lo que vimos en la licenciatura. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es visualizar su propio proceso de formación, y yo les decía que para que hicieran esta reflexión final, sugería que lo plantearan en estos términos, a manera de preguntas. ¿Qué aprendí? Si crecí profesionalmente, cómo se transformó mi práctica. Incluso aquí podemos decir con respecto a alguna área en específico que ustedes ya tienen identificada, ¿no? Algún área de conocimiento que sea de su interés. ¿Qué habilidades tengo para organizar información en diferentes áreas del conocimiento relacionadas con la docencia? ¿Qué aprendieron con respecto a teorías del aprendizaje, a didáctica, a metodología, etcétera, ¿no? Entonces hay que describir esa parte. Y qué siguen aprendiendo en este mismo proceso de titulación, el mismo proceso de construcción de este documento, ¿no? Es decir, mientras seleccionaba las evidencias, ¿qué pude ver? Yo puedo ver que a partir de los resultados de una integradora, pues lo que entendía sobre aprendizaje se transformó completamente. Cuando yo entré a la licenciatura, concebía el aprendizaje de esta manera, es empírica, que el niño es una esponja y que todo absorbe, etcétera. Y ahora no, ahora ya puedo decir que conozco algunas teorías diferentes, que hay diferentes enfoques sobre el aprendizaje, hay diferentes autores, etcétera, ¿no? Es decir, mi concepción sobre el aprendizaje se transformó de lo empírico a lo teórico, ¿no? Y así puede ser también como la práctica se transforma desde lo empírico a lo metodológico, con un sustento, con una base, ¿no? Con una base teórica detrás de esa metodología. Y seguramente cada integradora abona algo, ¿no? A ese crecimiento. Entonces, en esta selección de evidencias, cuando ustedes reflexionen sobre eso, pues eso es visualizar su propio proceso de formación. Identificar cómo estaban ustedes como docentes antes de su proceso de formación en la licenciatura y qué saben ahora, cómo son ahora como docentes, cómo se observan ustedes y les permita eso ver a lo largo de la licenciatura cómo se fue transformando esas concepciones, esas ideas que tenían y cómo se fue transformando también la práctica, cómo crecieron profesionalmente, cómo su práctica se transformó y cómo han construido habilidades diversas para organizar información en diferentes áreas del conocimiento, pues relacionadas con la docencia, así como el ejemplo que les mencionaba ahorita. Seguramente en alguna integradora por ahí van a identificar si es del área de matemáticas, si es del área de algún área específica de matemáticas, de ciencias, de convivencia, etcétera. Van a identificar que no es lo mismo diseñar actividades didácticas para lenguaje que para matemáticas, que para ciencias naturales, y que en el programa, en el plan, hay un enfoque diferente también para las asignaturas y que tiene un sustento teórico esta parte, etcétera. Entonces todo eso lo pueden mencionar aquí. Lo pueden mencionar aquí, aunque la reflexión final también es muy breve. Escriban todo lo que tengan que escribir. Después se hacen los recortes o se amplía según sea necesario. O sea, pueden ser 3, 4, 5 cuartillas. Puede ser que les salgan 7, 8. Bueno, hay que escribir lo que tengamos que escribir. Que surja todo y luego veremos cómo se ajusta, qué pertinente es. Porque tampoco tenemos parámetros pues para definir esa parte. Y si está coherente el texto y si tiene todos pertinentes, etcétera, pues yo no veo ningún problema en que pueda quedar, aunque sean 5, 6 o 10 cuartillas, no pasa nada. Puede ser que también alguien pueda concretarlo en 3 o en 4, pues no creo que pase nada tampoco. Entonces, de esto se trata el encuadre. Se trata de hacer un plan sobre lo que voy a escribir en cada uno de estos apartados. Antes de escribir, yo hago un plan. Quizá se sienten ustedes a la mesa y en unos minutos desarrollen alguna estructura como esta. Ya tenían esta también para que les fuera de utilidad. Y yo les sugería que la dejaran, que volvieran otro día, y seguramente aquí se les van a venir a la mente algunas otras cosas que pueden aquí seguir anotando, pueden seguir puntuando aquí. Y luego entonces sí, ya cuando estén satisfechos, digan, ya estoy abordando todo, considero que está todo lo que debe de estar, no me falta nada. Entonces empiezo con mi proceso de
redacción, ¿sí? Y en ese inter de que ustedes estén desarrollando esta parte, les voy a enviar yo los encuadres porque tengo sus integradoras, pero algunos de ustedes todavía mencionan que están haciendo ajustes, algunos me mencionaron que las quitara porque van a enviar otra, que cambiaron una, que le hicieron ajustes, le hicieron adecuaciones. Entonces, pues yo no les voy a enviar la integradora, ustedes serán responsables de revisarla, ¿no? Yo ya hice algunas observaciones por acá que son simples, ¿no? Y que van a estar ahí, mencionadas en el dictamen, ¿sí? Entonces, pues yo lo que voy a hacer es enviarles los dictámenes. Les voy a enviar los dictámenes de cada una de las asignaturas, de cada una de las integradoras. Yo voy a tener ya la rúbrica así preelaborada, lista. Y ustedes lo que van a hacer con su contraseña y con su usuario es ir a la plataforma, y ya describimos cómo subir la integradora. Ustedes van a ir a la plataforma y van a subir cada integradora. Cuando yo les envíe el dictamen, pues ya ustedes pueden ingresar a la plataforma y subir su integradora. Y una vez que esa integradora esté ahí arriba, pues yo voy a ingresar desde mi usuario como tutor y voy con la rúbrica que ya tengo preelaborada, pues voy a calificar esa integradora ahí en la plataforma. Y una vez que todos tengamos nuestras 5 integradoras ya subidas y calificadas en la plataforma, pues vamos a estar en posibilidades de subir nuestro documento. Estamos en ese proceso. Es decir, tengo que tener las 5 integradoras calificadas ahí arriba, ya listas para subir este documento que tengo aquí. ¿Sí? Y este mismo documento, pues de la misma manera también se va a calificar. Y una vez que quede calificado, pues, el problema es que con internet, pues ya seguiríamos con el proceso, con lo que sigue, ¿no? Que se les designe un lector o dos, etcétera, ¿no? Ya seguiría el proceso de titulación adelante. Pues espero que les sea útil. Les digo, se nos escapan algunas cosas, quizá mencionamos otras que no mencionamos en la sesión presencial, y pues si consideran pertinente, pues nos reunimos otra vez para revisar cualquiera de los apartados o cualquier duda que hubiera al respecto. Así que pues seguimos trabajando adelante, y cualquier duda ahí estamos por WhatsApp. Un saludo.